En La Voz del Derecho presentamos Efemérides. Quizá porque mi niñez sigue jugando en tu playa y escondido tras las cañas duerme mi primer amor. Es 27 de diciembre y repasaremos qué pasó un día como hoy en la historia. En tu arena, guardo amor, juegos y pena. En 1512, en Burgos, España, se reúne una junta de teólogos y juristas por disposición del rey Fernando el Católico para estudiar las denuncias sobre los abusos cometidos por los conquistadores contra indígenas americanos. Fruto de esta reunión se elaboran las leyes de Burgos, que otorgaban derechos especiales y protección a los pobladores de las regiones conquistadas. A tus atardeceres rojos se acostumbraron. En nuestra efeméride musical, en 1943, en Barcelona, España, nace Joan Manuel Serrat, cantautor cuya obra tiene influencia de poetas como Mario Benedetti, Antonio Machado, Federico García Lorca y Pablo Neruda. De fondo escuchamos Mediterráneo, de autoría de Serrat, publicado en 1971. Y te acercas y te vas después de besar mi aldea, jugando con... En 1973, en Marruecos, un avión Caravelle operado por la aerolínea Royal Air Maroc se estrelló cerca del aeropuerto de Tánger, cuando el piloto, durante una tormenta, perdió el control y sobrevoló terreno peligroso para finalmente estrellar. Los 106 pasajeros y la tripulación fallecieron. Empujar al mar mi barca con un levante. En 1979, tropas de la Unión Soviética invaden Afganistán, que debió enfrentar a los insurgentes muyahidines, combatientes islámicos fundamentalistas. Los muyahidines fueron ayudados por numerosos países, destacando Estados Unidos, quien les proporcionó ingentes cantidades de armas y dinero. Y para finalizar, en 1945 en Washington abre su sede el Fondo Monetario Internacional, organización financiera de las Naciones Unidas. Para ampliar este tema me acompaña Alejandro Velandia Agudelo, estratega y consultor en inversiones y panelista del programa Panorama Económico en la emisora La Voz del Derecho. Bienvenido, Alejandro. Muy buenos días y muchas gracias a ti, Enrique, por invitarme de nuevo. ¿Cuáles son los antecedentes de la creación del Fondo Monetario Internacional y cuál es el objetivo que persigue esta institución? El Fondo Monetario Internacional, por sus siglas FMI, es una organización internacional que fue creada en los días del 1 al 22 de julio de 1944, basado principalmente en las ideas de Harry Dexter White, que fue un economista de Boston, Estados Unidos, y John Maynard Keynes, otro economista de Cambridge, del Reino Unido. Fue una reunión con 730 delegados de 44 países aliados de la Segunda Guerra Mundial, entrando en vigor oficialmente este fondo el 27 de diciembre de 1945 con 29 países miembros, con el objetivo de reconstruir el sistema monetario después de la Segunda Guerra Mundial. Actualmente casi todos los países del mundo son miembros y se constituyó con el objetivo de promover la estabilidad económica y financiera a nivel mundial. Su historia se remonta a la conferencia en Bretton Woods, en el Hotel Mount Washington, en el estado de New Hampshire, Estados Unidos de Norteamérica, donde se realizó esta histórica conferencia y en donde se estableció un sistema monetario internacional. Actualmente, la sede del Fondo Monetario Internacional se ubica en la ciudad de Washington. Los préstamos del Fondo Monetario Internacional se destinan a ayudar a los países miembros que enfrentan dificultades y emergencias financieras. Estos préstamos son utilizados para estabilizar las economías de los países en crisis, fortalecer las reservas internacionales, corregir los desequilibrios macroeconómicos y promover las reformas estructurales de las naciones en crisis. El objetivo es restaurar la estabilidad, sostenibilidad y salud de la economía y así poder sentar las bases para un crecimiento sostenible en el país receptor de estos préstamos por parte de este Fondo Monetario Internacional. ¿Cuál sería la razón por la cual, a pesar de existir un Fondo Monetario Internacional, hay países que reciben créditos y en lugar de crecer, siguen siendo dependientes y débiles, mientras que otros países que tomaron crédito pudieron recuperar su tejido productivo y pagar la deuda y seguir produciendo valor? Sí, Enrique.
por ejemplo, países en Latinoamérica como Argentina, que tiene una alta deuda con el Fondo Monetario Internacional, con los bonistas, también Venezuela, con esa alta inflación, es la más alta de Latinoamérica y una de las más altas del mundo. Miramos también países que han tenido un desarrollo y nos han mostrado que sí se puede salir adelante con unas finanzas ordenadas, con unos sectores de la economía productivos, competitivos. Miramos el caso de Alemania, uno de los países con las mejores industrias del mundo. Esto junto con Japón son de los países que más se recuperaron después de la Segunda Guerra Mundial. Y hay que mirar que nos dejan como ejemplo otros que vienen de moda, como el caso de Singapur, Irlanda, que siendo países inviables, sin muchas materias primas, siendo países muy pequeños, han generado gran desarrollo y tienen Producto Interno Bruto per cápita de los más altos del mundo. Prácticamente el impuesto a las sociedades en estos países que cobran del 15%. Entonces, gracias a esto son competitivos a nivel internacional y logran tener un superávit no solo comercial, sino que también logran tener unas finanzas del gasto público más saneadas, porque son gobiernos que se cuidan en precisamente mantener esa regla de generar unos ingresos mayores a los gastos por parte del Estado. Y eso es lo que el Fondo Monetario Internacional hace un llamado, a que los países sean juiciosos con el manejo de la deuda, con el manejo del gasto público, porque muchos de estos países que han llegado a tener problemas con los bonistas o con el Fondo Monetario Internacional como prestamista, es que no saben hacer buen uso de la deuda. Son gobiernos despilfarradores, gobiernos populistas que tienden a incrementar el gasto de forma desproporcionada sin tener una conciencia del gasto inteligente y generar unas finanzas públicas estables y eficientes. Uno de los puntos que más hace énfasis el Fondo Monetario Internacional es precisamente hacer buen manejo de la deuda y también muy buen manejo de los dineros públicos. En el tema de pensiones, en el tema de salarios de los servidores públicos, ellos hacen un llamado a que esto se debe manejar de acuerdo a la realidad socioeconómica del país. Recordábamos también países que han tenido crisis, más sin embargo han hecho reformas, el caso de Grecia. Grecia tuvo también muchos problemas, pero gran parte era por el gasto público excesivo. Por eso, la Unión Europea fue uno de los que le dijo a Grecia con el Fondo Monetario Internacional que tenían que sanear las finanzas públicas, evitar tanto gasto, tanto despilfarro y tanta prebenda del sector público. Los llaman a que sigan haciendo otros recortes para que tengan unas finanzas públicas saneadas y de esa forma el sector productivo no se ve afectado por la alta tributación que tiene que recoger el Estado para poder mantenerse en sus compromisos de la deuda y también para seguir sosteniendo el aparato económico dentro de una economía diversificada. Hablemos del riesgo país, que son lo que analizan las calificadoras de riesgo. De acuerdo con eso, entre otras cosas, se define el costo financiero de los préstamos. La calificación de la deuda precisamente la hacen tres compañías que son referentes a nivel internacional de acuerdo a los países o a las empresas. Estas tres grandes calificadoras son Standard & Poor's, Fitch Ratings y también Moody's, que son las tres compañías a nivel internacional que estudian el manejo de la deuda de los países y las empresas. Miramos que una de las cosas que hace bajar la deuda es el mal manejo de los dineros públicos, los dineros del recaudo y los dineros de la deuda que maneja un país. Entonces es importante, más que irnos por las ideologías, es irnos por la matemática básica, aclarar y fijar unas cuentas claras que siempre las proyectemos a generar superávit, que es tan importante para la viabilidad económica y el desarrollo del país. Que no importa el gobierno que venga, sea una política de Estado que el país funcione con finanzas públicas inteligentes, donde se aminore el tamaño del Estado, que es tan importante para poder tener una competitividad en el tema del gasto, para que puedan llevarnos a ser una nación con desarrollo. Agradezco la participación de Alejandro Velandia, coach financiero y corporativo, por aclararnos este tema. Con mucho gusto, Enrique. Un saludo para todos tus oyentes y un feliz día. Quizá porque mi niñez sigue jugando en tu playa.